El cerebro humano es una de las máquinas más potentes y perfectas de la naturaleza. Pero es fácilmente engañable. Ilusiones, estafas y trucos cambiaron para siempre el curso de la historia. Estas sugestiones son parte de nuestra vida cotidiana y de la historia de la humanidad. Sugestiones, la ciencia del engaño. Una de las estrategias más poderosas para engañar es tener en cuenta la mirada del espectador. Cuando nos focalizamos en un punto determinado, nos cegamos a todo lo que ocurre fuera de ese lugar. El ilusionista Hansi buscará por medio de un simple truco probar la importancia del punto de vista a la hora de engañar. Para hacerlo, busca personas comunes y corrientes que serán parte de su experimento. Buenas, sopla. Ah, una moneda de plata. Mira, tenela por favor. El juego que hace con las monedas sirve para asumir una posición dominante y ganar la atención y credibilidad de las personas a las que les realiza el truco. Una vez que logró su cometido, es momento de pasar al segundo truco, que es el propósito de este experimento. Y toma una carta cualquiera, la que más te guste. Y esa carta, para que sea única, vas a colocarle del lado del número, de este lado, tu firma bien grande. Muy bien. Mirá, vamos a colocar esa carta por aquí, por el centro de la baraja. Ahora sí, obviamente que tu carta no está arriba. Pero mirá lo que tengo que hacer, apretar aquí. Un chasquido y una carta sube, 8 de picas. Lo voy a repetir. ¿Lo ven, chicas? Sí. Más o menos por el centro. Y no la voy a terminar de empujar yo, sino que vos misma vas a empujar la carta bien adentro, bien adentro. Bien adentro, por favor. Ahí está, y ahora... La realidad suele cambiar según la perspectiva desde donde se le observe. Este fenómeno, que parece tan obvio, ha logrado cambiar el curso de la historia miles de veces. Aquí. Ah, no, ya sé dónde está, mirá. Mirá mis dedos. No. ¿Es tu carta? Sí, amigo. El ilusionista realiza el truco con varias personas para demostrar que todos podemos ser sugestionables. Seguramente las debes conocer, sí. La sugestión es básicamente el convencerte de algo esté o no esté. Y el cerebro nos causa muchas trampas en esto y no nos deja salir. Una vez que estamos sugestionados, al cerebro le cuesta mucho salir de esa sugestión. Empuja la carta bien adentro, bien adentro. El cerebro solo puede mantener el foco sobre una cantidad acotada de estímulos al mismo tiempo. Es por ello que si hace poco en quien le habla, no le preste tanta atención al fondo, salvo que ocurra un hecho muy llamativo. La sugestión naturalmente es la idea sobre querer hacer algo y que ésta puede tener un componente que sea objetivo o que pueda ser subjetivo. Y ante esta circunstancia todos somos sugestionables. Muy bien. ¿Qué pasó? No. Al medio. Fíjate, no está arriba tu carta, ¿no? No. Lo que voy a hacer es tomar un poco de ADN y lo voy a colocar aquí. Te voy a pedir que empujes la carta bien adentro y vamos a tomar un poco de tu ADN y lo vamos a colocar aquí. Pero creo que tu ADN fue un poco más allá. ¿Dónde está la carta? Creo que tenés algo ahí colocado. Gracias, nos vemos. A lo largo de la historia, muchas veces se modificaron los hechos gracias a los cambios de miradas, al no poder ver lo que se tenía enfrente. Durante la Primera Guerra Mundial, se llevaron a la práctica muchas de estas estrategias. El 4 de agosto de 1915, el ejército francés inauguró la sección de camuflaje. La sección de camuflaje surge en la Primera Guerra Mundial
como parte de las innovaciones tecnológicas que se aplican en el conflicto bélico. Los ejércitos necesitaban encontrar una manera desde que el plano aéreo no sean divisados por el enemigo. Se formó un batallón que en vez de soldados estaba compuesto por decoradores de teatro, escultores, carpinteros, chapistas y mecánicos. En este punto juegan un rol fundamental los artistas y en particular los cubistas. La sección francesa de camuflaje reunió hasta 3.000 artistas. Sus objetivos eran distraer, esconder y frustrar al enemigo. Lograron generar falsas percepciones que confundían a los soldados de los imperios centrales, que terminaban bombardeando el lugar equivocado. Hay varios ejemplos de cómo actuó la sección de camuflaje durante la guerra. Incluso fue que recrearon una falsa París, pero solo del alumbrado nocturno. Mientras París estaba apagada, esta ciudad falsa se encendía, por lo tanto podían despistar al enemigo a varios kilómetros del verdadero objetivo. ¿Cómo funcionaban esas percepciones en los cerebros de los soldados enemigos? La sensación se refiere al proceso por el que un estímulo es recibido en el sistema nervioso. La percepción es la explicación o la interpretación de ese estímulo. Por ejemplo, podemos tener la sensación de manchas blancas sobre un fondo celeste y eso es percibido como un cielo con nubes. El caso del mago como el del camuflaje son ejemplos claros de cómo opera el engaño en la percepción. La percepción depende tanto de los estímulos exteriores que se forman en el cerebro que incluso varía entre hombres y mujeres. El cerebro tiene sexo. El cerebro es distinto en el hombre y la mujer. El cerebro promedio de un varón pesa 1,350 kg. El cerebro de la mujer pesa 1,250 kg. La conexión es distinta. La conexión incluso y el tamaño de ciertas estructuras es diferente entre el cerebro de hombre y de mujer. El cerebro del hombre y de la mujer funcionan de distinta manera, y esto puede comprobarse en cómo perciben los espacios. En esta carrera, veremos cómo se mueven hombres y mujeres en el control sobre la percepción del espacio, la exactitud en la mirada y la amplitud visual. Comenzamos con una carrera de bicicletas. Si ponemos curvas y contracurvas en el recorrido, los hombres no bajan la velocidad ni aún en los espacios angostos. Tienen mayor dominio y mejor ubicación espacio-temporal. En cambio, las mujeres frenan en los ángulos cerrados y les cuesta recorrer el circuito, por lo que avanzan más despacio. Sin embargo, ellas son más capaces de entender y recordar con una sola mirada muchos más datos que tienen que ver con la vida en sociedad. Observemos a este grupo de personas por unos pocos segundos. El objetivo es memorizar la mayor cantidad de detalles posibles. ¿Cuántas tenían playeras? 4. ¿Cuántos balones había? 1. ¿Cuántos jugaban en la arena? 3. Vayamos con nuestros participantes. ¿Cuántas mujeres había? ¿Cuántos hombres había? ¿Cuál era el color menos preponderante? Determinamos que las mujeres lograron retener más datos y tener mayor precisión en las respuestas sobre los detalles. El hipocampo, que es la estructura con la que se memoriza, con la que se aprende, es casi 25% más grande en el cerebro de las mujeres. Esto explica por qué ellas recuerdan fechas, asocian caras, tienen una conexión de eventos que en el paso de la historia es diferente. En el caso de los varones tenemos más grande el hipotálamo y la amígdala cerebral, por eso somos inmediatos en respuestas, pero también somos más violentos.
Los roles sociales también diferencian las miradas. Históricamente, mientras que el hombre era el cazador y necesitaba exactitud para atrapar a sus presas, la mujer recolectaba y cuidaba a la familia, por lo que necesitaba una observación más completa y detallada de todo el ambiente. Si hay verdaderos expertos en dirigir nuestra mirada, son los magos y los estafadores. Ellos son especialistas en manipular nuestra mente. Las estafas siempre funcionan enfocándonos en un solo aspecto de la realidad. En este caso, la ambición. Miles de personas son estafadas diariamente en las grandes ciudades. Uno de los engaños más comunes funciona así. Un hombre detiene a una persona y le explica que acaba de ganar la lotería, pero que tiene que regresar a su pueblo de forma urgente y no puede esperar a que la agencia abra para cobrar. Le ofrece quedarse con el billete a cambio de una cifra menor al premio. Otra persona se suma a la conversación y ambos le explican la situación. Ella, viendo el negocio, le ofrece comprárselo. La víctima mejora la oferta y le da todo lo que tiene. El ganador del boleto acepta y se va. Ahora todo lo que queda es esperar que abra el local y hacer el negocio del año. Cuando abre la agencia, la víctima se entera de que el billete es falso. La oportunidad de su vida se llevó su dinero y su reloj. ¿Qué ha pasado? La mujer participa en la estafa para aumentar la codicia de la víctima y subir la oferta. Ambos se conocían. Habían preparado todo con tiempo. Un buen ejemplo de cómo funciona la confusión entre percepción y sensación es el juego visual de la rotación detenida. ¿Cuántas veces se detiene este avión mientras realiza el giro? Sugestiones, la ciencia del engaño. ¿Cuántas veces se detiene este avión mientras realiza el giro? El objeto jamás se ha detenido. Cuando se superpone al paisaje balanceándose, da la sensación de detenerse, pero su giro es constante. ¿Por qué ocurre este fenómeno? Cuando se superponen las imágenes, tendemos a congelar el movimiento, alterando la percepción del avión. Uno de los aspectos que más pueden confundir al cerebro a la hora de ser sugestionado es la diferencia entre la forma y el contenido. ¿Cuál es más importante? ¿Cuál determina las características del objeto? ¿Podemos distorsionar la percepción de forma y contenido a través de la manipulación de los sentidos? Nosotros conocemos los 5 sentidos tradicionales, la vista, el olfato, el gusto, el tacto, la audición, pensando que actúan por separado, y nunca actúan por separado. En general, todos los sentidos vienen juntos, y en el cerebro se mezclan. Extraemos distintos elementos, distintas saliencias de un mismo estímulo, de un mismo objeto. Si vemos algo que parece pinchoso, aunque no lo sea, vamos a sugestionarnos pensando que lo es. ¿Por qué? Por este fenómeno que se denomina sinestesia, que es como el cerebro junta a los sentidos como en una coctelera y a veces los confunde. Creemos que el ser humano realiza elecciones racionales todo el tiempo, pero estamos a punto de demostrarte la verdad. Esto
Estos 2 camiones de comida venden productos elaborados con la misma calidad y cuidado, pero solo uno está logrando vender lo que ofrece. La gran diferencia es que mientras Eat Truck vende comida alta en grasas y proteínas, Green Go se dedica a ofrecer ensaladas y comidas saludables. ¿Podremos convencer a los comensales que cambien sus elecciones? Para ello, un especialista en marketing y su equipo trabajarán reforzando el food truck de comida saludable. ¿Lo lograrán? Tras realizar el primer análisis, es momento de comenzar con la intervención. El especialista ha detectado varios puntos que buscará fortalecer. Luego de analizar la situación, el especialista comienza a trabajar. Buscará mostrar la comida y las ofertas que realiza el camión de comida saludable. Y una promotora presentará los platillos a los potenciales clientes. El objetivo es que la propuesta comience a entrar por la vista de los comensales y que asocien la figura de la señorita con los alimentos sanos. Habiendo presentado la comida de una manera diferente, buscando mostrar la presentación distinta y la predisposición de quienes atienden, el cambio en el consumo comienza a darse paulatinamente. Tinto de verano, que solo tenemos aderezos completamente libres de conservadores. Mientras que en las primeras horas la mayor cantidad de público se había volcado hacia la comida planteada con fritos, proteínas y grasas, la propuesta del experto en marketing logró revertir totalmente las elecciones. En general, el comportamiento del consumidor está enfocado a las emociones, a la percepción. Al final, vimos que Gringo incrementó sus ventas en forma importante y pudo tener mucho más aceptación entre los consumidores. La percepción de la realidad determina cómo vemos al mundo. Esa percepción está montada sobre mecanismos inconscientes, muchas veces relacionada con elementos del pasado de nuestra especie. Esa realidad que nos llega por los sentidos termina de armarse en la corteza cerebral, que es donde se organiza esa percepción de la realidad. La apariencia es tan importante que llegó a modificar el destino de muchos pueblos. Jackie Kennedy fue un ícono de su época y marcó tendencia no solo en la moda. ¿Cuánto ayudó su imagen en los cambios sociales de su época? John Fitzgerald Kennedy asumió en 1961 y Jacqueline Bouvier, conocida como Jackie Kennedy, se convirtió en la primera dama más joven de la historia de los Estados Unidos con tan solo 31 años. Promovió la cultura y las artes. Le gustaba vestirse con trajes de diseñadores franceses, lo que algunos diseñadores americanos consideraron como un símbolo de deslealtad. Su estilo de vestir fue una metáfora visual muy fuerte, con lo que quería reflejar la administración Kennedy. Juventud, soltura, energía, cercanía con el pueblo y comodidad en su papel. La seducción de las formas y de la moda es capaz de sugestionar a la mente hasta imponer conductas que no siempre parecen racionales. Un experimento nos permitirá establecer hasta dónde podemos llegar siguiendo los dictámenes de la forma y de la moda. ¿Cuál es la importancia del contexto al momento de sugestionar? Este joven buscará conquistar mujeres en la calle y, como muchos hombres, depositará su confianza en su vehículo. Primero utilizará un automóvil viejo y pequeño. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
Chao. Hola, ¿cómo estás? Disculpa, ¿me tengo una pregunta? No, gracias. Quizás sea momento de probar con una técnica un poco más radical. ¿Un cambio en la forma logrará modificar la percepción del contenido? Hola, Hola. ¿qué tal? Discúlpame, ¿cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Bien. ¿Soy por acá? No. ¿Alguna estación de servicio por acá? ¿Tenés idea? Javier, ¿tu nombre? Fiorella. Un gusto, Fiorella. Javier. El mismo hombre, utilizando técnicas similares, logró resultados muy distintos. Fue agradable y fue muy educado, así que me quedé hablando. Dame tu teléfono. Otro día. Bueno, está bien. Me dijiste Jazmín. Jazmín. Evidentemente, la forma alteró al contenido. ¿Cómo diferenciar lo que es realidad a lo que percibimos? Lo que hoy tenemos como estudios que hacemos por resonancia magnética, por tomografías, nos damos cuenta que ciertos grupos neuronales se activan, lo familiarizan con ciertos algoritmos que tenemos como memorias específicas. Y entonces la respuesta ante este punto en concreto es que la realidad se construye en nuestros cerebros de acuerdo a lo que hemos aprendido. Estos dos amigos se llaman Kiki y Buba. ¿Cuál es cuál? Desde que se realiza este juego, creado en 1929, pero desarrollado de manera más concreta por Ramachandran, los consultados están de acuerdo que el de la izquierda es Kiki y el de la derecha es Buba. Este resultado universal demuestra que podemos mezclar los sentidos, lo que se denomina sinestesia. En este caso, estamos mezclando un sonido con una forma. La sugestión es siempre una manera de engañar al cerebro, y una de las herramientas básicas para lograrlo es conseguir la confianza del otro. Nosotros aprendimos a tenerle miedo a lo desconocido. Tenemos una cierta angustia frente a lo desconocido. Entonces, ¿qué hacemos? Inventamos herramientas para vencerlo e inventamos una confianza para movernos alejándonos de lo que no conocemos. Una prueba permitirá medir hasta qué punto el cerebro es capaz de distinguir una mentira bien contada. Esta mujer buscará que sus víctimas crean que la conocen, aunque no la hayan visto nunca en su vida. ¿Dali? Hola, ¿tú eres Dalila? ¿Cómo estás? ¿Sí te acuerdas de mí? No. ¿Cómo que no? De la Estela Matutina. Ay, yo no me acordaba físicamente de la nena, pero simplemente me dio unos datos y pues... Bien, ¿sí? Sí, súper trabajando. Fue raro. Diana Prieto, ¿cómo estás? Cielo. ¿Cielo Osorio? Yo te vi hace unos meses. Luego de una investigación y con la ayuda de algunos cómplices, ella cuenta con datos de sus vidas y los usará para convencerlos de que se conocen. Estudiamos juntas. Sí. Claro. Pues de estás muy cambiada. Pues la verdad es que estoy más delgada. Ay, qué chévere, pero hace tiempo no te veía, gorda. Nena. El primer objetivo es que la escuchen y que comiencen a dudar de sus propias memorias. Yo era muy amiga de María Isabel. ¿Y qué más de Miguel? ¿De Miguel? Sí. Ah, estás igual. Ya instalada la duda, es hora de pasar a la segunda fase. Ya ha logrado que se sienten a conversar y de a poco les saca datos personales. Yo anoto tu teléfono, te llamo en estos días y hacemos una reunión, no sé, hablamos varias. ¿Me puedes dar tu Facebook y por ahí nos hablamos? Sí, de una. Que se agreguen en redes sociales, que se den el teléfono, incluso le presenta a un amigo. Dame tu teléfono. Catalina. No. ¿No? Con apenas unos pequeños datos, ella logra que la gente entre en confianza. Ah, ok. ¿Pero por qué? ¿Ya no te gusta la enfermería? Convencida de que la conocen, aunque nunca en su vida la hayan visto. Me regalas tu teléfono y así, si quieres, te lo paso en el hospital que estoy trabajando. ¿Te gustaría? ¿Cuál es? Le brindan toda la información que jamás le daríamos a un desconocido en la calle.
04 0319. Cuando vean las fotos va a decir, no lo puedo creer. ¿Qué ocurre cuando se enteran de la verdad? La prueba me pareció tremenda porque es complicado lo tenaz fue que me engañaron. Yo empecé a soltarle datos y todavía creía que la conocía. Al principio desconfié, pero ya después como que ella fue dándome tantos datos que eran míos, entonces comencé como a entregarle toda mi información. Evidentemente, ella logra que las víctimas no distingan la verdad de una mentira bien contada. El cerebro tiene que aprender por dónde moverse, por dónde mover ese cuerpo que lo lleva encima. Y lo aprende a costa de errores. Esos errores van construyendo un universo que podemos dividir entre lo que es confiable y lo que no es confiable. Y esto también tiene raíces evolutivas. Pero una mentira bien contada no solo puede engañar a peatones distraídos. Los servicios de inteligencia más poderosos del planeta trabajan con diversos modos de engaño. Muchas veces, estas maquinarias al servicio del secreto también son engañadas. El caso de Aldrich Ames fue uno de los más revelantes de toda la historia. Este hombre engañó durante 10 años al servicio de agentes secretos más poderoso del mundo, la CIA. Aldrich Ames es conocido como el mayor topo en la historia del servicio de inteligencia norteamericano. En 1969 comenzó su carrera de espía, reclutando a agentes enemigos para que le vendieran información. Al darse cuenta del enorme negocio que había detrás de los doble agentes, cambió de bando y comenzó a vender información a la KGB, la agencia secreta de la Unión Soviética. Cerca de 10 años, Ames puede llevar a cabo este negociado, vamos a llamarlo así, donde él vende esta valiosa información y toda la red de espías norteamericanos en la Unión Soviética prácticamente desaparece. Ames dejó al descubierto a casi todos los agentes de la CIA que trabajaban en la Unión Soviética. Logró engañar a sus superiores utilizando las mismas mentiras que había desarrollado para hacer su trabajo. Este doble engaño fue lo que le permitió hacerse millonario mientras vendía secretos. En el año 1994, ya acabada la Guerra Fría, Ames es encontrado culpable de traición a la patria y para evitar ser fusilado, decide declararse culpable y queda con cadena perpetua. Ocultar y camuflar la verdad es sinónimo de poder. Pero, ¿cómo podemos manejar la mentira? ¿Existen mecanismos para perfeccionarlas? La mentira no es un invento humano. La mentira existe en la naturaleza. Hay animales que se camuflan, hay otros que hacen ruidos para parecer lo que no son. En cierta forma eso es una mentira. A veces el cerebro lo reconoce y a veces no tanto. Cuando lo reconoce, se prenden áreas específicas en el cerebro que dan la idea de contradicción. Y no solo en el cerebro, sino en todo el cuerpo. Existen señales en la actividad del cerebro durante una mentira, que se pueden medir mediante un electroencefalograma o análisis de imágenes cerebrales. Si estamos nerviosos porque estamos diciendo una mentira o porque nos la están diciendo, van a cambiar todas esas respuestas inconscientes. Son autonómicas, o sea, nosotros no las controlamos. Disimular quiénes somos, fingir falsas identidades, son apenas algunas de las estrategias posibles para generar confianza y sugestionar. El lenguaje sirve para camuflar aquello que queremos esconder. Intente decir rápidamente los colores en los que están escritas estas palabras. ¿Cuántos colores has logrado decir sin equivocarte? ¿Todos? Lo más probable es que no. Por más que intentemos reconocer los colores, el cerebro siempre le dará mayor importancia al lenguaje. En ocasiones, el lenguaje puede servir para confundir, a pesar de que sea evidente lo que estamos observando. Un discurso con el vocabulario adecuado hace que las personas crean cualquier realidad que se les presente, por más ilógica o fantástica que sea. Intentaremos demostrar cómo se puede engañar a la mente gracias al lenguaje. Un grupo de personas fueron invitadas para que un supuesto astrólogo les realice un perfil de personalidad. El objetivo será convencerlos de que la descripción que se les entregará habla de ellos mismos.
voy a realizar un informe de su personalidad bastante preciso y eficaz. Así que le voy a pedir unos datos, una huella digital, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento y después algún objeto de ustedes que tengan. El primer objetivo es que los participantes no duden de la autoridad de quien lleva adelante la prueba. Para ello, ha pedido todos estos datos que en realidad no utilizará. A lo largo del desarrollo aprendemos a vivir con algo que los psicólogos llaman principio de autoridad. Las cosas son verdad de acuerdo a quien las diga. En algún momento son verdad pues las dicen tus padres, en otro momento son verdad pues las dicen los maestros, y hemos aprendido a vivir de esa manera, en cierta forma para ordenarnos. A veces el principio de autoridad es útil. Una vez que los participantes han completado los datos y entregado los objetos, el supuesto astrólogo se lleva la información para desarrollar los perfiles. ¿Logrará describir la personalidad de cada uno con estos pocos datos? Solo queda esperar las reacciones para saber si ellos coinciden con los textos que se le han entregado. Apenas comienzan a leer, se sorprenden con el contenido de sus cartas. Conservas esas cicatrices de rechazo que sufriste cuando eras muy joven, pero eso no te ha impedido seguir adelante. Te encontrarás poco inteligente el mostrarte abiertamente a los otros. Tienes la necesidad de que otras personas te aprecien y admiren. ¿Qué te parece? Bastante acertada. Realmente me impresionó. Y tiene cosas que están, sí, son totalmente ciertas. Me siento identificada en un 95%. Bueno, yo creo que esta carta sí incluye un 80%, puede ser, o un poco más mi personalidad. Me impresiona que con tan pocos datos supiera tanto. Mira, no sé, tiene que ser brujo, será, no sé, Los participantes están sorprendidos. La gran mayoría le ha otorgado al texto momentos de exactitud. Es momento de contarles la verdad. El supuesto astrólogo mezcla los textos y decide leer uno al azar. Pide que el dueño de ese texto le avise cuando lo reconozca. Conservás esas cicatrices de rechazo que sufriste cuando eras joven. El texto siempre fue el mismo para todos. ¿Se darán cuenta que es la misma carta? Sí. Bueno, esto es un experimento. ¿Por qué se sintieron identificados de la misma manera? En la ciencia, el principio de autoridad no vale. Las cosas no son verdad porque las dice un premio Nobel o las dice alguien que tiene un guardapolvo y anteojos gruesos y va anotando numeritos que no se pueden entender en una libreta. En ciencia las cosas son verdad porque se demuestran. Y ahí nos alejamos muchísimo de este principio de autoridad con el cual hemos aprendido a educarnos a lo largo de toda la vida. Me sentí como perdida. No lo esperaba, realmente no lo esperaba. Me sorprendí porque había una parte de mí que quería creer que era verdad. O sea, que me parecía que era verdad que hubiese acertado tantas cosas. Me sentí rara porque era leer cosas que sí, yo me las senté yo por ahí, me sugestioné, no sé. Forer determinó que para que este efecto funcionara, era necesario que la autoridad de quien guía el estudio no sea cuestionada. Y paralelamente, el texto debe tener una descripción importante con una marcada diferencia entre rasgos positivos y negativos. El texto original fue un recorte de diferentes horóscopos de periódicos, con algunas afirmaciones vagas sobre la personalidad. De verdad no me esperaba tampoco que fuese un experimento. Capaz que creo que soy un poco ingenua a veces, ¿no? Caímos. Las consignas son procesadas en el cerebro como toda unidad de información. Las señales llegan a través de los sentidos y son transformadas a cambios eléctricos en las neuronas. Una vez que la información es preprocesada, existen filtros que determinan la importancia de las señales, de manera de caracterizarlas con una jerarquía de maniobras a seguir. Observa. ¿Cuál es la diferencia de inclinación entre ambos edificios? Sugestiones. La ciencia del engaño. ¿Cuál es la diferencia de inclinación entre estos dos edificios? Seguramente has dicho que el de la derecha está más inclinado, pero observa. Las dos imágenes son idénticas, pero la de la derecha parece más inclinada. Esto se debe a las perspectivas de ambas que generan esta ilusión visual. Nuestro cerebro nos hace ver las dos líneas paralelas, tratando a los dos edificios como si fueran parte de la misma escena.
Por eso es que vemos una inclinación más marcada en la de la derecha. El poder de las sugestiones alcanza ámbitos inimaginables. Y eso es lo que estuvo detrás de uno de los hechos más increíbles de todos los tiempos. A comienzos de 1900 se produjo la estafa más increíble de la historia del arte. Una sola persona diseñó el plan perfecto: robar el cuadro más famoso y codiciado del planeta y venderlo. Pero mejor comencemos por el principio. El 23 de agosto de 1911, el mundo se enteraba de una noticia increíble. La Gioconda, el cuadro más famoso del mundo, había sido robado del Louvre. La noticia impactó a todos, especialmente a los coleccionistas de arte, como este, que soñaron con hacerse del original. Y para nuestro excéntrico millonario, estaba a punto de presentarse la oportunidad de poseer nada menos que la famosa dama de la misteriosa sonrisa. Y cuando la oportunidad golpea a tu puerta, le abres, le convidas un café y la haces sentir muy a gusto. El ávido comprador se reunió con Eduardo de Valfierno, un marqués francés que decía tener el original robado. En realidad era un estafador argentino que se hacía pasar por marqués. Valfierno aseguraba tener el cuadro, que le vendería por unos millones de dólares. Según él, el robo había sido su idea, y lo había realizado un empleado del Louvre llamado Perugia. Los hombres llegaron a un acuerdo, y Valfierno prometió entregar el cuadro. Nuestro millonario pasaba los días deleitándose con la exquisita obra de arte, a la que trataba como si fuese una mujer amada. Pero una mañana, los periódicos trajeron la peor de las noticias. En primera plana, anunciaban que la Gioconda había sido hallada y devuelta al Louvre. Pero ¿cómo será falsa su copia si la había obtenido unos días después del robo? ¿Cómo pudo ser? Vayamos hacia atrás. Valfierno había conocido a un falsificador de arte llamado Yves Chaudron, y allí surgió un gran plan: robar la Gioconda sin tener que verse implicado en el delito. No precisaba tener el original para poder vendérselo a ingenuos millonarios dispuestos a pagar fortunas por el supuesto cuadro. Valfierno vendería una copia exacta de la Gioconda, pero antes debía lograr que ésta no estuviera más en el Louvre, o su plan no sería posible. Además, debía hacer la copia mucho antes del robo, o los posibles compradores buscarían autenticarlas. De esta manera, si la copia era buena y se ponía a la venta inmediatamente después del robo, nadie dudaría de estar ante el original. Además de ser un gran falsificador, Chaudron conocía una pieza clave en el plan. Vincenzo Perugia tenía acceso ilimitado al Louvre, y Valfierno lo convenció de que robara el cuadro.
El italiano era un nacionalista y el falso conde explotó esta beta, convenciéndolo de que el cuadro más famoso del mundo había sido robado por Napoleón en su paso por Italia. Y que si lo robaba, podría devolverlo a su patria, lo que lo llevó a soñar con el reconocimiento. El lunes 21 de agosto de 1911, Vincenzo Perugia descolgó el cuadro más famoso del mundo, que en ese entonces no estaba tan vigilado, y se lo llevó a su casa. Durante 2 años, el cuadro nunca salió de la casa de Perugia, donde lo encontró la policía cuando el italiano faltó a su trabajo para que no compararan sus huellas con las que habían encontrado en el vidrio que protegía al retrato. Pero la estafa de Valfierno no se vio afectada. Al contrario, no había fallas. Chaudron había hecho 5 copias del cuadro. Valfierno había vendido el cuadro a nuestro ya conocido coleccionista y a por lo menos 4 millonarios más. Pero estos, al haber participado en un delito, jamás pudieron denunciarlo, y el plan del argentino salió a la perfección. Perugia terminó preso por su acto de patriotismo, pese a que el cuadro había sido vendido por Da Vinci al rey Francisco I de Francia. O sea que la obra jamás fue robada. 5 millonarios quedaron más pobres y sintiéndose estafados, y Valfierno salió impune de un engaño que jamás pudo confirmarse. El hombre cree que es dueño de todo lo que piensa y hace. Sin embargo, es fácilmente sugestionable. Podemos influir en su mirada y confundirla, hasta hacerle creer en cosas que no existen. Incluso el comportamiento de los otros puede hacer que no distingamos la mentira de la verdad. El cerebro del humano es un órgano asombroso, pese a que a veces se confunde. Sigue conociendo los puntos ciegos de la mente en Sugestiones, la ciencia del engaño.